Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuando la quinta ola de la pandemia amenaza con sumergirnos de nuevo aquí en Europa, en Francia de momento, toquemos madera, podemos todavía asistir a conciertos, a espectáculos que están adquiriendo una importancia muy especial, ya que las autoridades pueden cancelarlos en cualquier momento. Este es el caso del concierto de este viernes en la Filarmonía de París, en el que la violoncelista argentina Sol Gavetta va a interpretar los dos conciertos de Saint-Saëns con la Orquesta Nacional de Francia, dirigida por el prodigio rumano Cristian Macelaru. Precisamente para hablarnos de este concierto y de su residencia este año aquí en Radio Francia, Sol Gavetta ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Sol. Buenas tardes, Jordi. Y sobre todo, muchísimas gracias por volver, como dice el tango, aquí Un placer estar en contigo nuestros aquí. estudios. Estuviste precisamente en el programa hace 3 años, aprovechando tu gira con la Filarmónica de Radio Francia. Si te hubieran contado que un año más tarde el mundo se pararía y que tendrías que anular todos tus conciertos, no te lo hubieras creído. Nadie se lo hubiera creído. Nadie se lo hubiera imaginado, yo creo. Sobre todo que estábamos en una especie de tren súper rápido, como en un TGV en la vida. Efectivamente que yo al contrario me preguntaba cómo puedo parar la velocidad de este tren un poco, ¿no? Dentro de lo positivo que eso tiene, que ahora lo valoramos efectivamente, había un lado así como una pérdida un poquito de la realidad, de lo que la vida de todos los días para nosotros, en nuestro ritmo de vida, ¿no? Ya lo decía Mafalda, tu compatriota, paren el mundo, quiero bajarme. ¿No? ¿Cómo te afectó a ti en particular? Digamos que el primer lockdown, que fue más o menos yo creo que el 8 de marzo fue exactamente, yo toqué un último concierto en Freiburg, estaba en una plena tournée con la orquesta de Japón, con NHK y Pavoyevi. Yo venía de 3 tournées una tras de la otra, o sea que era un momento súper importante de mi vida, iba súper bien. Pero estoy muy feliz porque logré tocar todas las 3 tournées. Pero claro, cuando llegó ese lockdown fue como una especie de respiro, un poco como una isla, ¿no?, de aire. La verdad es que los 3 primeros meses estaba muy feliz que eso pasara, porque si no, el tren seguía. Y sobre todo tenía un niño pequeño, no podía estar mucho en casa, el calendario estaba muy lleno. Y yo creo que no ocurrió solo eso a mí, a mucha gente en general, y no solo en la música clásica. Yo creo que mucha gente al principio respiró y dijo, wow, de repente una especie de isla donde no te sientes siempre que tienes que estar haciendo más aún, ¿no? Porque el otro hace más, porque el otro hace más. En realidad yo no soy alguien que esté en competición en general con la otra persona, no es lo que me interesa, pero era un poco el ritmo de vida del que llevaba, el tren de vida que llevaba. Ya cuando después las cosas continuaron así en verano, dije, bueno, este verano voy a aprovechar, ya que no hay tanta cosa, de tener un poquito más de tiempo para mí. Pero claro, la cosa se empeoró en octubre de nuevo y no empezó como hubiera debido comenzar. Así que este año dije, por las dudas, hacemos todo al revés. Tu hijo debió agradecerte, lo imagino, ¿no? Más tiempo Yo con creo que él. para cualquier familia con un niño pequeño fue un momento bastante único, un momento bastante inusual sobre todo, ¿no? Tiempo para un trabajo íntimo, ¿no? Imagino, trabajaste en nuevas obras. Exactamente. En realidad por eso estuve muy feliz. No solo el hecho de tener más tiempo para mí, pero también el hecho de tener un poco más tiempo retrospectivo, que parece una cosa simple, pero sin embargo en el tren de todos los días tenemos muchas veces muy poco tiempo de mirar un poco hacia sí mismo y ver también no solo qué es lo que uno quiere trabajar, pero también de qué manera quiero seguir estando sobre escena y sobre todo tener una visión un poco de qué quiero hacer en los próximos 10 años. Yo intento ver cada vez en décadas dónde me gustaría verme en 10 años, pero no solo como artista, sino también como mujer. Debería ser obligatorio un año sabático todos los 10 años, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Porque empiezas muy fuerte también tu carrera musical. Me contabas que con solo 6 años vas a una escuela en la que cantas 4 horas al día.
Sí, era más bien un jardín de infantes. Lo hacíamos por placer, por gusto, pero era magnífico en Argentina tener algo así. En realidad eran alemanes que habían venido a Argentina. Él era alemán, la mujer era suiza y habían tenido esa idea en mente que un niño de 2, 3, 4, 5 años, hasta que entre en la escuela primaria, desarrolla justamente una manera de expresión emocional mucho más abierta, épanoui, como dicen en Francia, ¿no? Mucho más libre, si quieres, gracias al canto. Y por eso es que habían desarrollado eso. Y efectivamente yo creo que han logrado algo increíble, porque muchos de mis pequeños colegas en ese momento no son todos músicos, que está muy bien que no sean todos músicos, pero a todos les gusta la música y les gusta el arte en general. O sea, hay algo, yo creo, y también personalmente gente que está muy bien con sí misma. No sé si fue una casualidad de esos años en los que estuve ahí, pero efectivamente es sorprendente ver que hay algo súper positivo en el hecho de que un niño pueda cantar y liberarse. Si no grita un niño, es lo que hace a veces mi niño, pero el hecho de poder cantar y en conjunto, de estar todos en la misma unión, daba una fuerza muy fuerte, incluso el cerebro como se niña. desarrolla de una manera especial. Yo creo que también, ¿no? sí. Y además el fraseo, la respiración es muy importante para instrumentos como el tuyo, como el violoncelo, ¿no? ¿Te Efectivamente. sirvió de alguna manera todo eso? Sí, yo muchas veces digo, obviamente es muy común de escuchar a un músico, a un intérprete que te diga, yo intento cantar con mi instrumento, pero efectivamente es un ejemplo, ¿no? Que se nos da desde muy jóvenes. Siempre te dicen, "Y tienes que imaginarte como una persona también respira, un cantante", pero es que no es otra cosa, es el arte del canto con el instrumento, ¿no? La cosa es que el problema muchas veces lo crea al final el propio instrumento. Es un medio y al mismo tiempo puede ser un obstáculo. Y ahí para mí está la llave difícil a encontrar. ¿Cómo lograr a que sea un medio sin ser un obstáculo? Para eso hace obviamente falta una cierta técnica, ¿no? Una cierta seguridad, un cierto talento, pero igualmente con la cierta seguridad y talento llega un momento donde hay que intentar pasar más allá de simplemente el objetivo de tocar bien el instrumento como si fuera un juego de, no sé, de tenis, ¿no? Yo creo que ahí está el gran arte, algo que te deja irte a otro mundo, pero es muy difícil de crear. En cada concierto es probablemente lo que yo más intento buscar. Nada fácil, no está dado para todos. No puedo evitar, Sol, mostrar unas imágenes de la pequeña Sol Gavetta junto a la violinista Patricia Kopachinskaya, con quien acabas de grabar un disco de música de cámara con ella en el sello Alfa. Estamos viendo imágenes de Sol Gavetta y Patricia también. Hablando de este disco, es cierto que os conocisteis en Suiza y que ganasteis el mismo concurso, el concurso del crédito suizo. Vaya concurso también, ¿no? Sí, sobre todo un concurso muy inusual, porque efectivamente es un concurso que uno no se puede presentar. Debe ser propuesto por una gran personalidad. Y en ese momento éramos muy jóvenes las dos. Yo conocí a Patricia cuando ella ya había ganado el concurso. Y después de 2 años que tocábamos juntas, un día le pregunté cómo se hace para presentarse a ese concurso. Pero fue increíble, porque el día que le pregunté, al día siguiente, a mí me llamaron, me llegó una carta oficial. ¿Fue Patricia que llamó, quizás, no? Patricia no tenía... No, el jurado va cambiando, justamente no se sabe quiénes son las personas que proponen. Es todo muy, muy íntimo en el fondo, pero es un concurso bastante inusual. Pero la cosa buena de este concurso es justamente que... por más que hay mucha gente de mucho renombre que ha tocado y efectivamente solamente hay una persona que gana, tampoco sabes quién ha tocado. Algunos se enteran por ahí, pero oficialmente no le hace daño a nadie y le hace un muy gran beneficio a la persona que gana, ¿no? Expliquemos que es el único concurso que ofrece como premio tocar en el Festival de Lucerna con los chicos de la Filarmónica de Viena, con un director prestigioso. En aquella época era el ruso Valery Gergiev, vaya uno. Sí, digamos que sobre todo cuando yo en ese momento tenía 22 años. Solo 22 años. Cuando ves la posibilidad que de repente puedes tocar por primera vez en tu vida con la Filarmónica de Viena, piensas que también puede ser la última vez de tu vida.
¿Cómo te trató Gergiev en aquellos Con él conciertos? comenzamos una relación bastante larga. La verdad es que sigo tocando bastante con él. Ahora está en München, en la Filarmónica de München. Hemos, entre medio del año pasado, justamente uno de los conciertos más impresionantes musicalmente, porque Gergiev justamente es una persona que en general no se la puede tener mucho tiempo, ya que nunca tiene mucho tiempo al lado suyo. Los ensayos son breves, pero los conciertos son densos. Y efectivamente fue una semana increíble porque en el mundo europeo se había trabajado solamente un mes durante verano y me acuerdo muy bien que fue la primera semana de septiembre. Nunca he ensayado con una orquesta 4 días seguidos, el mismo concierto que habíamos tocado 1500 veces, pero sobre todo el tipo de ensayo, con cada detalle, como él empezó a desarmar la obra, ¿no? Fue mágico. Yo lo sé que él lo puede hacer. Yo pienso que el problema mayor es simplemente una cuestión de tiempo con Gergiev, que tiene muchísimo trabajo en todos lados del mundo. Pero lo que fue increíble fue que ese concierto fue uno de los conciertos más, para mí, musicalmente más impactantes de mis últimos 10 años. ¿Sigue dirigiendo con el montadientes? O... Yo lo he visto Conmigo aquí dirigió sin montadientes. en la Ópera de París, ¿Sí? dirigió un ensayo al menos, no sé si el Una concierto. mini baguette. Exactamente. Actualmente tu instrumento es un Stradivarius. ¿Cómo es tu relación con ese objeto tan valioso? Al menos es más difícil de robar que un violín, ¿no? Es tan voluminoso un violoncelo que no se lo puede llevar a alguien así o dejárselo en el taxi como algunos. No, en este momento toco con 2 violonchelos. Por una parte, el Stradivari que me han prestado hace ya más o menos, ahora ya hace casi un año. Me dedico más a tocar con cuerdas de tripa y para proyectos realmente más del siglo XIX, XVIII, etcétera, hasta el XIX voy, pero desde el periodo barroco. Simplemente que me he concentrado este año mucho más, justamente que como el 2021 fue el año Saint-Saëns, este último julio he regrabado otra vez más los 2 conciertos de Saint-Saëns, el concierto de Lalo, aquí con François Xavier y Le Siècle en París, y en esa ocasión justamente fue una de las primeras veces donde utilicé el Stradivari como realmente fue más bien construido en su época, o al menos tocado, con unas cuerdas de tripa, con mucho menos tensión. ¿Cambia mucho el sonido, las cuerdas de tripa y la técnica también? Sí, todo cambia mucho, efectivamente. Y también para mí era nuevo, por ejemplo, un repertorio romántico sobre tripa. Yo había tocado repertorio barroco, clásico un poco, pero barroco bastante. Y efectivamente yo creo que entre el barroco, clásico y romántico es de nuevo para mí completamente otro tipo de técnica del arco, es sobre todo la técnica del arco. La mano izquierda, en mi caso no lo sé, yo no siento una gran diferencia porque ya tengo bastante articulación en general. A lo mejor para una persona que tiene un legato de la mano izquierda en el cello moderno lo siente menos, pero efectivamente hace falta una cierta articulación más declarada, digamos, ¿no? Más declamada. Volviendo al disco que has grabado con Patricia, como el repertorio para violoncelo y violín es muy exiguo, organizasteis un concurso de composición para violoncelo y violín y recibís 180 partituras, ¿es cierto eso? Sí, es verdad. Pensé que eran 80, pero efectivamente, ahora que lo estás diciendo, es verdad que eran 180, no 80. Es que hoy esta mañana pensé que eran solo 80. La idea nuestra era que realmente 10, 15 personas, 20 máximo, nos escriban algo porque estábamos durante años y años ya tocando el repertorio para violín y cello. Ojo, no es que no haya más repertorio para violín y cello, obviamente que hay, y yo pienso que también sería posible, lo estuvimos ya hablando un poco, realizar un próximo proyecto, seguramente, bueno, ahora acaba de salir pero nos interesaría desarrollar más el repertorio para violín y cello. Pero efectivamente en ese momento era más la idea de crear un cierto interés en los compositores de hoy en día, que probablemente sabiendo que el repertorio iba a ser tocado en un mes, en un gran festival, estarían interesados. Pero claro, no pensamos que podría venir tanta cantidad de gente. Entonces, después se armó otro problema. ¿Cuándo leer toda esa cantidad de música? Porque efectivamente 180 obras, no, hace falta a lo mejor medio año para solamente, no, medio año no, pero un par de meses, ¿no? Que no teníamos. Así que bueno, tuvimos que seleccionar cada una por su parte, después juntarnos y al final quedaron unas 5 o 6 obras que tocamos en el festival. Algunas con una cierta dificultad técnica, imagino, ¿no? Porque los compositores tienen un cierto sadismo a veces con los intérpretes. Es verdad. Y también hay otra cosa, hay que realmente conocer bien el instrumento para el cual estás escribiendo, porque la dificultad es también
si no tienes el contacto personal con el compositor y el compositor no sabe muy bien la capacidad de la persona para la que está escribiendo, es difícil, porque por más que escuche un CD no es lo mismo que estar trabajando juntos, ¿no? Pero efectivamente había gente con bastante locura en la cabeza, pero bastante genialidad de locura. Tuvimos uno, por ejemplo, un chico ruso que escribió no solo para nosotros dos, pero nosotras dos también como prácticamente como si fuéramos una parte de un teatro hablado también, un personaje, ¿no? Entonces, al mismo tiempo teníamos un texto oral, cada una por su lado, en una comunicación, y al mismo tiempo un texto en comunicación entre el violín y el cello. Musical. Y eso es bien complejo. Eso Me fue muy imagino. difícil. Increíble, ¿no? Precisamente los conciertos de Saint-Saëns que tú vas a tocar aquí en París con la Nacional de Francia fueron encargados o fueron compuestos para un gran violonchelista de la época, y luthier también he leído. Sí, sobre todo lo que es interesante, si vamos al tema de los dos conciertos de Saint-Saëns, yo siempre pienso porque el primer concierto de Saint-Saëns en general está muy tocado, muy chelísticamente bien escrito, y sobre todo se estudia mucho en los años de estudio, ¿no? Pero el segundo concierto, casi, no se escucha, como si no existiera. Pero no es el caso solo de Saint-Saëns. Lamentablemente es el caso de varios grandes compositores que tienen otros conciertos de los cuales efectivamente... Salvo Rachmaninoff, que es lo contrario. Es verdad. Yo creo que también lo que no hay que olvidarse en esos casos es que el propio compositor tocaba él mismo también sus Claro. propias obras. Eso cambia mucho la situación, efectivamente. Por eso yo siempre hablo de un gran violonchelista belga que se llama Adrien François Servet, porque la escuela belga también de violonchelo ya se ha un poco olvidado, pero en el siglo XIX era una de las más potentes. Y él, por ejemplo, un gran violonchelista que asimismo él también componía, efectivamente en las composiciones hay algo tan bien compuesto para nuestro instrumento, aparte del costado justamente que yo pienso que es la enseñanza mayor que ofrece ese repertorio, el hecho de saber cantar con el cello, ¿no? Como le decimos en el canto, el bel canto, que parece simple y sin embargo justamente en este tipo de compositor está tan bien exprimido como casi en ningún otro, ¿no? Después tiene otros déficits, efectivamente es más como un acompañamiento de ópera, no es una composición tan densa como en un concierto de Rachmaninoff, y esa genialidad a lo mejor en ese aspecto falta, pero yo siempre pienso que en un compositor hay que buscarle siempre el lado bueno porque cada uno tiene algo y no intentar buscar lo que no hay, ¿no? Son conciertos que te van como un guante. Pues se Me podría decir siento eso. muy cómoda, la verdad, con los dos conciertos, pero también porque los he experimentado en situaciones, uno a largo plazo, que fue el primer concierto de Saint-Saëns, muchos años, 30 años prácticamente de experiencia desde que empecé. Tenías 5 años Realmente, cuando empezaste. tenía 9 años cuando empecé con el concierto de Saint-Saëns. Y, no, y lo interesante es que justamente entre el primer concierto en 1872 y el segundo concierto en 1902, 30 años de diferencia. Y lo que yo no había estado tan en mente con eso, pero la cosa es que exactamente cuando yo aprendí el segundo concierto de Saint-Saëns, no son exactamente 30 años, pero 28, 27 de distancia entre uno y el otro, y un día dije, quiero descubrir este concierto porque efectivamente a veces la gente con la cara me decía, ay, pero ese concierto no sé si vale la pena, y yo estoy cada vez más convencida que este concierto vale muchísimo la pena. Lo que pasa es que es una escritura completamente diferente del primer concierto. El cello en muchas partes forma parte del ensemble, de repente se desaparece, pero en cuanto sale es más como un cantante de ópera. No tiene el formato concierto que conocemos, ¿no? Esa forma ABA no es eso. Está escrito en 2 movimientos y después no hay una real forma, es como una historia, un cuento, ¿no? Tan cómoda te sientes con estas obras que las tocas seguidas en el mismo concierto. Es la primera vez, ¿no?, que tocas 2 conciertos en un programa. Sí, es la primera vez que toco 2 conciertos en un programa. Efectivamente, lo he propuesto a veces, pero es a veces difícil salir del formato clásico que conocemos de obertura, Obertura, concierto, concierto, sinfonía. sinfonía. Pero estoy ahora justamente lanzando un nuevo festival en Lugano, donde tengo ahí una carte blanche en todo lo que es la organización del programa, justamente de A a Z, desde la orquesta hasta de
qué manera nos sentamos, cómo entramos en la escena, qué tocamos, qué toca la orquesta. Es un proyecto extremadamente interesante porque nos damos cuenta que se puede deformar el concierto de tal manera. Hasta ahora, lamentablemente, con el tema de COVID hemos podido solo realizar un video, un film, pero ahora en 2022 empieza por la primera vez y estoy muy ansiosa. Toquemos madera, que todo funcione para el año próximo. Estamos viendo las imágenes del cartel de tu residencia en Radio Francia. También fue la gira por Alemania con la Filarmónica de Radio Francia que de pronto decidís aumentar esa relación hasta una residencia. Sí, con Mikko Frank tengo una relación muy especial. Yo toqué bastante con él. Tuvimos un año, me recuerdo, en un mes tuvimos 17 conciertos, ¿no? Me gusta ese tipo de relaciones a largo plazo, me gusta encontrar la gente con la que siento una cierta conexión especial, porque se puede funcionar con mucha gente, ¿no? De una cierta manera se puede tocar un concierto bien tocado dentro de un cierto nivel. Pero hay algo, cuanto uno más va creciendo y tocando, en este momento estoy siempre más a la búsqueda de un objetivo más único, ¿no? Que ¿para qué hacer tantos conciertos y viajar hasta Corea, hasta Japón, 3 días? Yo pienso que si uno hace semejantes viajes, ¿no? A lo mejor es por mi propio ser y por mi propio ego de querer estar en todos lados al mismo tiempo, pero efectivamente hay algo que atira mucho, ¿no? De vivir así, y cuando llegan los conciertos como uno se siente muy completo, ¿no? Pero al final, lo que también me doy cuenta, de la misma manera que uno se siente, cree sentirse completo, también uno llega 3 veces más cansado a cada lado. Y el focus, que al final son los 20, 25, 30 minutos de un concierto o las 2 horas de un recital, no tienen ese focus que tendrían que tener, que si estuviéramos mucho más descansados y mucho más, sí, focusados, digamos, ¿no? Sería más ecológico, además, ¿eh? Exactamente, por ahí comenzamos. Por eso ahora decido casi todo lo hago con tren. Por supuesto. Estos conciertos del próximo viernes no acaban esa residencia. ¿Cuáles son tus próximas citas donde podremos escucharte aquí en Radio Francia? Este año, por suerte, bueno, no queda gran cosa, ya el año está En abril, terminando, ¿no? pero sí, en Francia voy a volver a tocar. Ahora tengo un concierto bastante importante el 8 de diciembre en Estocolmo, que es para el Nobel Prize, y en París estaré efectivamente el 22 de abril con Hilary Hahn, que también va a ser una premiera aquí. Tocar el doble de Brahms con ella no habíamos tocado todavía nunca. Fantástico. Así que también ¿En muy Estocolmo te dan el Nobel o no? Solo es un concierto. Me gustaría a mí, pero tendré que Todavía no inventarme existe. algo exactamente. El Nobel no existe, de la el música Nobel. deberían inventarlo, seguramente. No creo que lo merecemos a ese punto. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este viernes en la Filarmonía de París para el concierto de la violoncelista argentina Sol Gavetta, que va a interpretar los 2 conciertos de Saint-Saëns con la Orquesta Nacional de Francia, que va a dirigir el rumano Cristian Macelaru. Muchas gracias, Sol, por haber estado aquí con nosotros, por haber contado cosas tan interesantes. Permíteme también que dé las gracias a Lucien Bissanguet y Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que emite para todo el continente desde Montevideo, en Uruguay, no lejos de Argentina. Y también a los espectadores que nos siguen a través del canal Suma de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en México, nada menos, está lejos eso. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.